Que el Señor les bendiga. Los voy a invitar a que abran su Biblia en el capítulo 28 y 29 del libro de Números, que ya estamos terminando. Es el sermón número 18 y lo terminamos en 2 semanas más, el libro. Porque el último domingo de noviembre comienza un tiempo muy especial en el calendario cristiano, que es el tiempo de Adviento, donde esperamos la venida del nacimiento de nuestro Redentor. Así que ahí comienza nuestra serie de Adviento y terminamos Números para el próximo año, comenzar con Deuteronomio, y así en 5 años hemos completado el Pentateuco completo. Si puedo predicar aquí durante los próximos 61 años más, podríamos estar predicando del Apocalipsis al final de este ciclo. Vamos a leer solo una parte de los textos que les acabo de dar. Vamos a leer el 28 del 1 al 8 y 29, 39 y 40, que dicen así. El Señor habló con Moisés y le dijo: dales esta orden a los hijos de Israel. Deben presentarme a tiempo mis ofrendas, y mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato. Y diles también que la ofrenda encendida que deberán presentarme es la siguiente: cada día para el holocausto continuo, 2 corderos de un año sin defecto. Uno de los corderos lo ofrecerás por la mañana y el otro lo ofrecerás al caer la tarde. También me ofrecerás 2 litros de flor de harina amasada con 1 litro de aceite de olivas machacadas. Se trata del holocausto continuo en olor grato, que fue ordenado en el monte Sinaí como ofrenda encendida al Señor. Con cada cordero derramarás en el santuario ante el Señor como libación 1 litro de vino superior. Y el segundo cordero lo ofrecerás al caer la tarde, junto con su libación, tal y como lo hiciste con la ofrenda de la mañana. Se trata de una ofrenda encendida en olor grato al Señor. Y el final de la sección, el 39 y el 40, dicen así, del 29. Todo esto lo ofrecerán al Señor en sus fiestas solemnes, además de sus votos y de sus ofrendas voluntarias para sus holocaustos y para sus ofrendas, lo mismo que para sus libaciones y para sus ofrendas de paz. Y Moisés repitió a los hijos de Israel todo lo que el Señor le había ordenado decirles. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos hables por medio de ella, que podamos entender, Señor, cómo Cristo está mostrado en este pasaje. Ayúdanos, Señor. Unge mis labios, Señor, límpialos. Ordena mi corazón para poder, Señor, predicar tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, cuando miramos este pasaje, lo más probable es que nos podamos imaginar que nos estemos imaginando una especie de sermón sobre las ofrendas que hay que traer delante del Señor. ¿Y de qué tipo son las ofrendas que hay que traer delante del Señor? Es lo que uno podría pensar, ¿cierto? Porque muy equivocadamente, lo digo al tiro, muy equivocadamente uno comienza a conectar de manera directa los pasajes del Antiguo Testamento con los del Nuevo Testamento, y peor aún, directamente con nuestra realidad hoy día, sin saber exactamente lo que estaba diciendo el texto para los receptores originales. Recuerden que esto es vital para entender la Escritura. No estoy diciendo que la Biblia decía una cosa antes y ahora dice otra, o para algunas cosas no dice nada. Estoy diciendo que solo si descubrimos el sentido original de los primeros, el sentido original del pasaje que estamos leyendo, podremos de manera certera y correcta ver qué nos está diciendo a nosotros. Porque la Biblia habla de todo, pero un texto no puede hablar de todo. No sé si me explico. Vamos a votar un mito que hemos votado durante este año, yo creo. Yugo desigual, ¿qué es? Rápido. ¿Qué es yugo desigual?
No, po. Es triste esto porque todos yo creo que van a decir lo mismo. Y como yo hice la pregunta, y yo hago preguntas capciosas y ustedes confían de mí, entonces no responde. ¿Cierto? Pero aquí el profe, como es más valiente o más ingenuo y no me conoce, te has equivocado, Raúl. ¿Saben por qué? Como todos los que pensábamos esto, porque claro, podría eventualmente aplicarse a aquello. Pero lo primero que está diciendo es que no hay relación entre el culto cristiano y nuestra práctica cristiana con los cultos paganos. Y luego hay varias aplicaciones que podemos hacer, pero nosotros inmediatamente decimos, yugo desigual es inmediatamente casarse con alguien que no es cristiano. No lo enseña directamente, pero sí el Antiguo Testamento está repleto de instrucciones respecto a qué debemos hacer en el matrimonio, ¿o no? O sea, lo primero que dice la Biblia es que debemos casarnos, partiendo por ahí, ¿ya? Que el Señor les abra los oíditos y que los que tengan oído, que oigan lo que el Señor le dice a la iglesia, ¿cierto? Entonces, cuando Israel preparaba para entrar a la tierra prometida, el Señor no comenzó a darles estrategias militares, ¿ya? Ni instrucciones agrícolas, porque ellos necesitaban para entrar a la tierra una estrategia militar y además necesitaban cómo ellos iban a sustentarse en esa tierra, ¿cierto? Era lo más lógico. Así la van a tomar primero y luego así la van a cultivar. Sin embargo, el Señor comienza a darles un calendario de adoración. Ojalá se vea ese calendario. ¿Pueden poner la diapositiva? ¿Pueden mandarla al grupo de la iglesia? Al WhatsApp, por favor. Entonces, estos capítulos nos van a detallar ¿qué cosa? Los sacrificios diarios, semanales, mensuales y anuales. Pero cada uno, en su variación que tienen, ya tanto de cantidad de animales, número de animales, frecuencia, kilos de harina y litros de aceite, derramar las libaciones o quemar la ofrenda completa, etc. Todo eso dice que el Señor es digno de esto. Dice que el Señor se lo merece. Algo así como no le estamos dando absolutamente nada al Señor que Él no se merezca. Por eso el título del sermón es que este Dios de nosotros es el que merece lo mejor de todo lo que nosotros tenemos. El Señor siempre pedía lo mejor. Entonces, estas variaciones del tema giran en torno al corazón del pacto de Dios con su pueblo. Y el corazón del pacto es la adoración. Y nosotros podemos pensar erróneamente también que la adoración significa el culto público. Y es así. Pero no solamente. Aquí adoramos, pero también adoramos con nuestra vida. Y vamos a ver por qué nos enseña este pasaje. Dios no solo redime, sino que le enseña a su pueblo a vivir como redimidos y a vivir en comunión con Él. Estos sacrificios entonces no eran simples rituales vacíos, como nosotros pensamos muchas veces, erróneamente también, como diciendo, no, si esas cuestiones eran puros rituales vacíos. No, la práctica que hacían muchos judíos, hebreos, era vacía. El Señor siempre les dijo que debían poner el corazón en ello. Siempre les dijo que deberían cortar el prepucio de su corazón cuando hablaba de circuncidarse. El Señor siempre habló del corazón. Nunca dijo, esto lo van a hacer porque es un show que vamos a hacer, pero en realidad no sirve de nada, son rituales vacíos. No. Leímos los 10 mandamientos, ¿no? Leímos los 10 mandamientos. Mire los 10 mandamientos. ¿Qué pasa si usted viola una de esas leyes? ¿Se hace culpable de cuánto? De todo. Y el alma que pecare, esa morirá. Bien, David. Prepárate para... El alma que pecare, esa morirá. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando vemos esto, decimos,
Ya, pero ¿por qué no mató al pueblo si tuvo muchas oportunidades de matarlo? De hecho, hasta les quemó parte, mató a algunos. ¿Se acuerdan? ¿Por qué no los mata? Porque el Señor no solo les dijo, esto es la forma que yo quiero que vivan, sino que también les dijo, aquí está el rito, aquí está el ceremonial, para que ustedes, de manera temporal, vayan buscando la comunión con Dios y su pecado sea perdonado. Porque no era ficticio el perdón. De hecho, cuando morían los animales, efectivamente redimían el pecado, pero de manera temporal. Y todo este ritual habla solamente de una persona, de Cristo Jesús. Entonces no vamos a hablar acerca de cuánto tenemos que poner en la ofrenda. Sería un muy buen recurso para nosotros que estamos por construir un templo, ¿o no? Pero en la medida que amemos más a Dios, nuestro bolsillo va a estar más abierto. No porque yo les diga cómo los judíos ofrendaban. Perdón, los hebreos cómo ofrendaban. Entonces, eran actos pedagógicos que mostraban verdades eternas. Primero, que Dios merece una adoración constante, que Dios merece también o desea una adoración ordenada, y también que demanda una adoración sincera o algo así como con alegría. En primer lugar, entonces, Dios merece una adoración constante. Los primeros versículos que nosotros vimos, nos podemos dar cuenta de que son, en los primeros versículos, nos podemos dar cuenta en el versículo 2 del 28 que dice: denles esta orden a los hijos de Israel, deben presentarme a tiempo mis ofrendas y mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato. El sacrificio diario, o sea, todos los días, permanentemente, había derramamiento de sangre. Sacrificios diarios. Uno dirá, ¿por qué esto tiene que funcionar como un reloj? Porque la relación con Dios, ¿qué les quería mostrar? Que la relación con Dios, o el pueblo podía vivir solamente en comunión con Dios. Solamente reconciliados con Dios. Imagínense si hay un animal que muere, un cordero por la mañana y otro por la tarde, ¿quién podría ser muerto por ese pecado? No hay muertos por el pecado porque ya murieron los corderos. Y luego vamos a ver fiestas anuales que representan otras cosas y simbolizan otras cuestiones. Entonces, el sacrificio continuo era una especie de fuego perpetuo en el altar, símbolo de una adoración sin interrupción. Ya en el Nuevo Testamento vemos eso de la sin interrupción. Pablo, ¿qué dice respecto de la oración? ¿De cuánto debemos orar? Orad sin cesar. O sea, no paren en su oración. ¿Y qué significa eso? Significa que tenemos que estar todo el día arrodillados, todo el día concentrados, pidiendo y agradeciendo al Señor de esa manera formal. Lo que está diciendo es que nosotros debemos tener una comunión permanente con Dios. Nuestros pensamientos deben estar en Dios. Porque cuando usted o nosotros pensamos en voz alta, hasta un ateo, la verdad es que está hablando con otra persona. Usted no está hablando consigo mismo. ¿Por qué? Porque alguien que no cree en Dios, cuando habla consigo mismo, cree que un otro lo está escuchando. Y nosotros sabemos que ese otro que escucha nuestros pensamientos y a quien le hablamos es a Dios. El Señor está permanentemente, o estamos permanentemente cara a cara con Dios. Y el Señor está atento siempre a nuestra oración. Entonces, el altar era la mesa de Yahvé. Y el sacrificio era el pan de su comunión con Israel. De hecho, dice que tiene que ser con olor agradable delante de Dios. Es como que al Señor le gustara el olor a asado. Pero el Señor veía en eso que el recibir esto le producía agrado a Dios. O sea, no era precisamente que ellos
quemaran algo y Dios oliera. Dios no tiene nariz, pero sí sabe lo que es oler. No vamos a entrar en atributos de Dios porque lo vimos durante el año. Pero ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que Dios se agrada de la obediencia que su pueblo manifestaba al presentar las ofrendas diarias y todo el sacrificio perpetuo que el Señor les había ordenado. Entonces, día tras día, el humo ascendía recordando que la gracia de Dios siempre debía recordarse. Porque cuando hablamos de ley, nunca está desprovista de gracia o de un camino de salida y perdón para el pecador. Nunca. O sea, no es que Dios se haya deleitado en dar la ley y decir, ustedes obvio que no van a poder, entonces los voy a matar. No. El Señor lo que dijo fue, aquí está la ley y aquí están las formas de buscar el perdón y la comunión con Dios porque ustedes son mi pueblo. Entonces, no voy a poder usarla, pero quiero que la miren de repente, ¿ya? Cuando vaya mencionando las fiestas, probablemente ustedes pueden mirar. Entonces Jesucristo sí hace esto respecto a al sacrificio perfecto y continuo. A ver, ¿qué significa que el sacrificio debía ser continuo? Significaba que Dios permanentemente, o el pueblo permanentemente necesitaba estar representado por alguien o por algún animal en este caso que había sido muerto en su lugar y que había comunión con Dios, etc. Y el sacrificio era permanente. Entonces, en Hebreos capítulo 10, versículo 14, nos hablan de esto y dice así: Jesús, Él, por medio de una sola ofrenda, hizo perfecto para siempre a los santificados. O sea que no es solo que el Señor judicialmente nos perdona, sino que también con su sacrificio, lo que ha hecho, tal como lo hacían los derramamientos de sangre en el ritual, en el ceremonial hebreo, está diciendo que por una sola ofrenda hizo perfectos ¿a quiénes? A nosotros, a los santificados. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que los santificados son los suyos. Es el tema de Levítico, de la santidad. No es del buen comportamiento el Levítico. Es cómo somos de Dios. En ese sentido somos absolutamente santos, porque estamos tomados por Dios. ¿Para qué? Para ser propiedad de Dios y para ser usados por Dios. Entonces, esta ofrenda, el fuego que nunca se apagaba, es la cruz que hoy día nunca pierde su efectividad. El Señor no tiene que morir de nuevo. Cristo hizo un sacrificio perpetuo y perfecto en nuestro favor, para nuestra constante comunión con el Padre. Lo que sucede es que nosotros nos sentimos lejos de Dios. ¿Se ha sentido lejos de Dios? O incluso, ¿ha sentido que Dios está lejos? ¿Que el Señor no le escucha? ¿Que Él no está presente? ¿Que usted no lo ve? Déjeme decirle que esas son emociones humanas y cristianas muy repetibles. Pero cuando pensamos en Cristo Jesús, podemos tener certeza, aunque no lo sintamos, que el Señor está siempre, siempre, siempre con nosotros, porque separados de Él nada podemos hacer. Nos sentimos abandonados, pero Dios nunca nos abandona. Nos sentimos alejados de Dios por nuestro pecado, Dios nunca nos aleja por nuestro pecado. Porque si no, el sacrificio de Cristo sería temporal, no perpetuo, y defectuoso, no perfecto. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos que arrepentirnos y confesar nuestros pecados, porque el precio ya está pagado.
Solo debemos recurrir al trono de la gracia cuando nosotros necesitemos del Señor. Entonces la adoración del creyente no se limita exclusivamente al día domingo. Aunque el día domingo es un momento especial, de hecho hay una ofrenda aquí del Sabbat. Pero el Señor lo que está pidiendo es que nuestro sacrificio, nuestra relación con Él, nuestra adoración hacia Él, es un holocausto continuo. Es una rutina de adoración a Dios. Por eso que dice Pablo cuando termina la sección teológica de Romanos y comienza la práctica, dice que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. O sea, el culto que presentamos a Dios, ese es el único sacrificio. ¿Y cómo nos presentamos nosotros? ¿Para ser redimidos? No, como un simple acto de adoración de un pecador, de una pecadora que se está entregando en las manos de Dios. ¿Y cuándo lo podemos hacer en comunidad? Ahora. ¿Y qué nos pasa a nosotros habitualmente? Estamos con caras largas. Ojalá termine pronto el culto. Ojalá el pastor se calle lo más rápido posible para comer hamburguesas que están preparando y que van a prepararse más ratito. Tengo un récord de 4 horas hablando. ¿Qué podría ser hoy? Entonces, el altar del corazón, la comunión con Dios, nunca se apaga, porque no depende de nosotros, porque depende de Cristo Jesús. Imagínense si la comunión, el sacrificio permanente, dependiera de nosotros. Allá habían cosas específicas que hacer. Quemar un animal, hacer esto, echar esto, etc. Estaba muy específico y había una gran cantidad de personas para que esto funcionara como una maquinaria perfecta. Y funcionaba. Pero la idea no era la perfección, sino que era lo pedagógico de que el Señor llama a una adoración permanente del corazón de cada creyente y en cada época. Este es un tiempo denso, el que tenemos los días domingos. Un tiempo apropiado para orar al Señor, para adorar al Señor, lo que el Señor se merece. Que esto sea el reflejo de una semana de adoración que hemos llevado delante de Dios. No como una especie de oasis en la semana. No. Hemos presentado el culto informal, el culto lato a Dios, que es algo así como mi vida presentada como culto a Dios, en mi trabajo, en relaciones familiares, etc. Y luego está el culto estricto, que es este culto, el que tenemos cada domingo por 2 a 2 horas y media. El Señor nos pide una séptima parte de nuestro tiempo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día lo consagrarás ¿para quién? Para el Señor, porque el Señor en 6 días hizo su obra, mas al séptimo día descansó. ¿Y nosotros qué queremos? Dedicarle ¿cuánto tiempo al Señor del domingo? Un ratito, lo menos posible. Ni muy temprano, ni tampoco hasta muy tarde. O sea que de 11 a 1 es un tiempo bastante prudente y de sentido común para que se haga el culto. La gente recurre a ese tipo de cosas. Tuve una experiencia en alguna ocasión cuando estaba en otra iglesia, no sé si se los conté. Estaba en otra iglesia y yo veía que una familia varias veces se iba. Los predicadores, yo predicaba una pura vez a la semana, los predicadores parece que predicaban más cortos los otros, yo predicaba 1 hora. Muy relajado, bueno, ustedes saben. Entonces, se paró esa familia. Yo estaba predicando, entonces le dije, perdón, ¿dónde van? Y la gente no le daba crédito a todos sus sentidos de lo que estaban viendo, oyendo, sintiendo, todo. Entonces yo le digo,
¿Dónde van? No es que tenemos visita. Mire, este no es la mañana del Señor, este es el día del Señor. Organicen sus visitas para otro tiempo, bla, pero ahora siéntense porque el culto no ha terminado. Bueno, esa familia nunca más se fue, nunca más fue a la iglesia. No, ellos entendieron que era el día del Señor. Entonces calme su ansiedad, porque termine pronto el culto. Me pasaba a mí cuando estaba terminando el culto presbiteriano vespertino, que duraba 1 hora. Yo decía, por fin va a terminar. Y al director de culto se le ocurría cantar como himno final, Firmes y Adelante. Firmes y Adelante tiene como 7 estrofas. Y para mí era un suplicio esperar que se cantara Firmes y Adelante y después irnos para la casa. Así es el corazón humano. Es por eso que nosotros no podemos por nosotros mismos mantener un sacrificio continuo o una adoración constante a Dios. Solamente por medio de Jesucristo podemos hacer aquello. En segundo lugar, Dios desea también una adoración ordenada. Fíjense que si ustedes miran todo el capítulo, lo van mirando de a poco, muchas cosas se repiten. Como por ejemplo, habla de 2 corderos, de 1 becerro, de 7 corderos, y van con series de números en las distintas fiestas. El Señor, esto se llama principio regulador del culto. Nosotros creemos que todo lo que está ordenado en la Escritura es como se debe practicar el culto cristiano. Hay otro principio regulador que es un poco más laxo, que es, se puede hacer todo lo que no prohíba la Biblia. ¿Ya? Miren, lo más que se nos podría criticar a nosotros en cuanto a nuestra liturgia, ¿saben qué es? No, porque tenían muchos instrumentos. La corona de Adviento. Eso le produce ruido a ciertas personas. La corona de Adviento porque tiene velas. Por eso que nosotros prendemos la corona de Adviento antes del culto. Y no hay más. De hecho, el preludio, queridos, no es el inicio del culto. El preludio es para que preparemos el corazón y calmemos nuestro ánimo para que el culto empiece. ¿Con qué empieza el culto al Señor? Con una lectura de la palabra, no con un comentario ni absolutamente nada. Empieza con la lectura. ¿Saben por qué? Porque es Dios quien ordena el culto. Es Dios quien llama al culto. Es Dios quien llama a adorar. No somos nosotros. Habitualmente, ¿cómo pensamos que debería empezar un culto? Orando, ¿cierto? Vamos a orar para presentarnos delante del Señor. ¡Pah! No, no tiene que presentarse delante del Señor. Usted no se presenta así como así delante del Señor. Usted recibe una invitación de parte de Dios en la Escritura para venir a adorarle. Entonces, el día de reposo ofrecerás 2 corderos, además del holocausto continuo, y el Señor va dando especificaciones muy claras. Entonces, después del sacrificio diario venían los sacrificios semanales. Después de los sacrificios semanales, los mensuales. Y luego las fiestas anuales, que eran Pascua, semanas, trompetas, Yom Kippur, que era el día de la expiación, y la fiesta de los tabernáculos. El día de reposo. El día de reposo recordaba la santidad y el descanso de Dios. Y es un mandamiento que permanece. ¿Saben por qué? Porque no es un mandamiento de los 10 mandamientos. Es un mandamiento creacional. Y lo voy a explicar muy brevemente. El mandamiento creacional dice que debemos adorar y reconocer a Dios en ese día de descanso porque Dios descansó. ¿Cierto? Y se inicia la creación y nuestra administración de la creación. ¿Ok? Ese era el Sabbat, que se le llamó sábado y es el 7º día de la semana. Perdón, ¿séptimo? Sí, el 7º día de la semana para los judíos. Sabbat es sábado, pero en realidad se llama descanso, porque ese día se descansaba. Sin embargo, los cristianos comienzan a reunirse para celebrar su Sabbat o el día del Señor en día domingo. ¿Por qué razón? ¿Saben por qué? Porque no están respetando o no están creyendo en el día de reposo del Sabbat judío, sino que siendo coherente con eso también, con el Sabbat judío que está en los 10 mandamientos,
celebra la nueva creación. ¿Y la nueva creación cuál es? ¿Cuándo es inaugurada la nueva creación? En la resurrección de Jesucristo. ¿Quién lo dijo? Te voy a dar un dulce que tengo. La resurrección. Entonces nosotros sí estamos celebrando el Shabbat de la nueva creación, cuando Jesús vino, murió y resucitó e inauguró un nuevo tiempo, un tiempo que ya está inaugurado, que es un ya, sí, muchas cosas, pero todavía no, porque no está consumado hasta que el Señor venga a habitar entre nosotros en este cielo nuevo y en esta tierra nueva. En el comienzo de mes dedicaban el nuevo ciclo al Señor y las fiestas anuales celebraban la redención, la provisión y el perdón divino. Entonces el calendario sagrado aseguraba que la vida de Israel giraba alrededor del Señor, no de sus propios intereses. Nuestra vida gira en torno al Señor. Sea muy honesto. Nuestra vida gira en torno a nuestros intereses. No son los ritmos de Dios, son nuestros propios ritmos. Porque hasta cuando pedimos paciencia, ¿cuándo la queremos? Ahora mismo, Señor. Yo quiero paciencia, Señor, pero dámela ahora. No. El Señor tiene su tiempo, tiene su ritmo, tiene sus planes. Entonces el pueblo debía entender que estos ritmos eran largos, que estos ritmos tenían un sentido pedagógico. Entonces el día santo no interrumpía el sacrificio continuo, sino que se intensificaba. El día sábado no se interrumpía el sacrificio, se sumaba otro sacrificio en el Shabbat. Todo está apuntando a Cristo Jesús. Cada fiesta, por favor, mire. Cuando miramos las fiestas que están acá, les estoy hablando de las fiestas anuales ya. Mes. En el 28:16 habla de la Pascua, que celebrarán el día 14 del mes. Y se va a hacer 7 días. Y repite muchas veces que en esos días nadie hará ningún trabajo. Se presentará un carnero, 7 corderos de un año. Todos ellos sin ningún defecto. Y siempre cuando habla de los animales dice, y todos ellos sin defecto. 7 corderos, pero sin defecto. ¿Para qué? Y al final ponía, y vayan, pongan un macho cabrío también. ¿Para qué? Para reconciliarse conmigo. Si nosotros leemos sobre la Pascua, en el capítulo 15 de Primera a los Corintios, capítulo 5, perdón, de Primera a los Corintios, versículo 7, dice así: límpiense de la vieja levadura. La Pascua era la celebración sin levadura. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Estoy en el 7, perdón. Ahora sí viene el 7. Límpiense de la vieja levadura, para que sean una nueva, sin levadura, como en realidad lo son. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Cristo, lo que celebramos todos los jueves santos. ¿Cómo se llama nuestra celebración? Ese día. No le llamamos simplemente Pascua. Se llama Cristo en nuestra Pascua. Porque Él es el que ha venido a cumplir. Él es el cordero inmolado de la Pascua que se celebró al salir de Egipto. Él es el que realmente nos ha liberado de Egipto. No el cordero que se hizo en cada casa. Sí los liberó de la muerte. El Señor no mató a los primogénitos de esa casa, sino que Pesaj pasó por alto. No pasó por esa casa. Eso significa, es Pascua, pasar por alto. Pasó por alto, porque un otro había muerto en esa casa por el primogénito. Y eso nos enseña que todas las otras plagas afectaron solo a los egipcios. Pero esa plaga de la muerte de los primogénitos, que era la 7ª, iba a afectar a todos los primogénitos. Porque todos eran merecedores de muerte. Y ahí el Señor les enseñó:
que ese cordero los iba a liberar, los iba a salvar. Pero ese cordero no era ese cordero, el cordero que mataban cada Pascua, sino que se refería a Cristo Jesús, el verdadero cordero inmolado, el que subió al cielo. ¿Se acuerdan en Apocalipsis? Sube al cielo y es el único que puede abrir los sellos, es el único que puede desentrañar y llevar a cabo la historia de la humanidad. Ese es Cristo Jesús. La fiesta de las semanas que comienza allí son 50 días, ¿ya? Y el día 50 se celebraba el Pentecostés, que era fiesta de primicias. Es lo que vemos nosotros en capítulo 2 de Hechos. Cuando estaban celebrando la fiesta de Pentecostés, estaban 120 reunidos. ¿Y qué pasó? Y vino el Señor, Dios Espíritu Santo, a bautizar a cada uno de ellos. Fueron las primicias, fueron los primeros frutos, los mejores frutos para el Señor de la iglesia cristiana. Pero ojo, no solo ellos son buenos frutos. El cumplimiento de Pentecostés, de la habitación del Espíritu Santo en su iglesia, nos hace primicias y mejores frutos a todos nosotros. No hay cristianos de primera y de segunda categoría. Claramente lo que voy a decir es una realidad profundísima. Ninguno de nosotros es superior delante de Dios a ningún otro, porque todos estábamos muertos en delitos y pecados, y el Señor pagó exactamente el mismo precio por usted o por mí. El día de la expiación, ese sacrificio que es perpetuo, creo que lo leímos, ¿no? 9:12. En Hebreos 9:12, no lo hemos leído, dice: y por medio de la sangre de machos cabríos, y no por medio de la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, y así obtuvo para nosotros la redención eterna. ¿Cuál es su duda? ¿Cuál es su duda? El día de la expiación, el Yom Kippur, que era una de las fiestas del mes, era cuando cierran los locales judíos. El primero del mes séptimo era las trompetas. Me salté trompetas. Trompetas. Era el mes séptimo e inauguraba el mes séptimo. Es muy interesante esto porque fíjense que la Pascua llama a reconocer la redención de parte de Dios. Las semanas, el sustento de Dios. El día de las trompetas anuncian para que adoremos al Señor. Y el día de la expiación nos dice: aquí está la solución a su grave problema. Y termina y comienza, esto es el día 1. Yom Kippur el día 10 del mes séptimo. Y los tabernáculos el día 15 del mes. ¿Y los tabernáculos qué dice? Está recordando el peregrinaje en el desierto. El peregrinaje en el desierto no es sin importancia, queridos. Les digo por qué. Porque el peregrinaje en el desierto es un símbolo de nuestro propio peregrinaje en este mundo. Y Jesús ya vivió ese peregrinaje por nosotros. ¿Saben cuándo? Fue bautizado y después fue llevado por el Espíritu. ¿Dónde? Al desierto. ¿Por cuánto? 40 días. ¿Cuánto estuvo en el desierto? El pueblo de Dios. ¿Y cuántos años capacitándose y esperando Moisés? 40 años.
Jesucristo ya vivió esos 40 días por nosotros, esos 40 años, esos 4000 años, todo el tiempo. Todo el peregrinaje de la iglesia por este desierto que hoy día recorremos, que no es fácil, donde murmuramos, donde pecamos, donde somos disciplinados, donde todo lo que le ha pasado en este peregrinaje a Israel, en números, también lo vivimos nosotros como iglesia. ¿Pero para qué? Para mostrar la grandeza, la maravilla y la gracia de Dios manifestada en toda la historia de Israel y también manifestada en toda la historia del nuevo Israel, del Israel de Dios que está compuesto por judíos y gentiles, del cual somos parte nosotros. Y también, queridos, de nuestras pequeñas y miserables historias, de nuestras pequeñas vidas, pero son importantísimas para el Señor. Uno muchas veces dice, han visto esas cosas que dicen que la Tierra es como una nada en todo el universo, y ponen una especie de cámara para que nos sorprendamos de lo grande que es el universo y lo chico que es la Tierra. Saben que eso es un tanto ofensivo. ¿Saben por qué? Pero se los voy a explicar. Así de insignificante no somos insignificantes, porque el Señor en esa insignificancia vino a morir por nosotros y se hizo tan insignificante como nosotros. Tomó forma de hombre, forma de siervo, haciéndose obediente, y no cualquier obediencia, sino que obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino que muerte de cruz. Entonces la adoración necesita orden, no emocionalismo, descontrol, es disciplina espiritual. Pero ojo, la adoración es un ritmo espiritual, pero cuando estamos todos juntos, debemos sentir libertad en adorar al Señor. No podemos caracterizarnos por una iglesia que solamente busca el orden, porque en el orden hay belleza. Y en nuestro orden de culto muchas veces hay estancamiento, no hay belleza. ¿Cuántas veces usted ha querido cerrar sus ojos, levantar las manos y no lo hace porque, ay, aquí no se hace? ¿Por qué te ríes tú, Beth? Porque aquí no se hace, ¿cierto? Porque no estamos conscientes del Dios al que estamos adorando. Levantar las manos. A los niños les enseñamos párate y canta y hacemos todos los... Yo soy el primero y el más fome de todos. Y hacemos las mímicas y todos hacen las mímicas. Se vean bien, ridículos, lo que sea. Todos siguen las mímicas y se mueven para allá y para acá y todo. Pero cuando nuestra canción dice, la alabanza dice que nos rendimos delante del Señor, que levantamos nuestras manos y nosotros estamos así. Y dice que estamos alegres y nuestro ceño está fruncido. Dice que estamos gozosos. No se condicen nuestras palabras con nuestras acciones cuando alabamos al Señor en el culto. Es que no puedo llorar. Bueno, usted sabe si no puede llorar. Hay gente que llora y no se puede... Bueno, la sacamos y la consolamos por ahí. La calmamos, le damos agüita con azúcar. Pero este es el lugar. Este es el lugar para adorar al Señor con libertad. Este es el lugar para levantar las manos. ¿Saben qué lo contagioso que es esa alegría? Lo contagioso que es ese orden. Porque el orden no es estructura e inmovilidad. No. Lo ordenado es armónico. Y lo ordenado es bello. Y eso es lo que quiere el Señor. Nosotros hemos entendido que lo ordenado es fome, parco y gris. ¿Cuál es nuestro idioma, o sea, nuestro versículo favorito para decir, sea fome, no levante las manos, no se le ocurra llorar? ¿Cuál es nuestro texto? Mientras me tomo esta agua. Me volvieron a decepcionar.
hagan todo decentemente y con orden. Y ese es nuestro, como que, ¿cuál es la liturgia presbiteriana? Hagan todo decentemente y con orden. De hecho, hay un libro de liturgia presbiteriano que se llama Decentemente y con orden. Pero eso se lo está diciendo a la iglesia más desordenada del Nuevo Testamento. A la iglesia más pagana, a la iglesia más hereje, a la iglesia más peleadora, más sexualizada, a esa iglesia. Bueno, tal vez necesitamos también que nos diga eso. Tal vez deberíamos estudiar Corintios el próximo año. Así como haciendo algunos spoilers. Esto, la preparación de este sermón y la lectura de este texto, me invitó a lo siguiente. A que necesitamos revitalizar nuestra liturgia, no cambiarla. Necesitamos entenderla. ¿Usted entiende la liturgia? ¿Lo que pasa en la liturgia? Michael Gohin, profesor invitado en nuestro seminario, él vive en Phoenix, Arizona. Viene una vez al año por lo menos a hacer clase al seminario nuestro. Viene con su esposa y el gringo es peor porque es canadiense. Entonces es gringuísimo. Él es tan gringo. Perdón, pastor Gohin, si usted me está viendo. Capaz que no me vea y ni me entienda. El pastor Gohin no habla nada de español. Su esposa sí, porque sus papás eran misioneros en el sur. Para ejemplificarlo un poco, él solo come tallarines con puré a toda tira. Pero ¿cómo hace una carnecita? No, tallarines. ¿Con qué? Con puré. Tallarines con puré. Ya. Eso le habla un poco de cómo es el pastor Gohin. Es súper estructurado. Y lo invitamos a predicar. Obviamente con un traductor, con un intérprete. ¿Y sabes lo que pasó? Cuando lo invitamos a almorzar, obviamente hicieron pasta, Lani hizo unas lasañas, pensando en lo que le gustaba a él. Y cuando habló del culto, dijo, yo no entendía ni una sola palabra. No podía leer nada. Pero ¿saben qué? Ustedes usan tanta Biblia para marcar el ritmo del culto, que yo podía abrir mi Biblia en inglés y saber exactamente qué estaba pasando en la adoración de la iglesia. ¿No les parece a ustedes que tenemos cosas que agradecer de nuestra liturgia, de nuestra tradición, y nos parece sin importancia? Como si esta cuestión fuera cualquier cosa nomás. Me motivó a lo siguiente. Todos los miembros de la iglesia pueden dirigir el culto. Voy a ser muy honesto. Yo voy a decidir quién lo haga porque esta es mi responsabilidad. Pero todos los que quieran aprender, sean miembros o no, porque en algún momento van a ser miembros, y a lo mejor podrían dirigir el culto, y los que tengan ese deseo, estoy pensando en hacer un culto, o sea, un curso de verano, nuestro curso de verano, sobre liturgia reformada, y entender qué es el culto, y enseñarles cada paso, qué se dice, qué no se dice, etcétera. ¿Ya? La adoración necesita orden, no emocionalismo, pero no parquedad, no fomedad. Nuestro calendario debe girar en torno a Jesús, su palabra, su día, su pueblo, su obra. Y en último lugar, Dios demanda esta adoración sincera y alegre. Los sacrificios más abundantes aparecen en la fiesta de los tabernáculos. ¿Saben por qué? Porque es símbolo de gozo y gratitud por la fidelidad de Dios en el peregrinaje por el desierto. Un tiempo malísimo. ¿Quién se ha dado una caminata de un día? Por la sombra, por un parque o lo que sea. Estuvieron 40 años en el desierto. Y lo peor es que Dios los estaba guiando. ¿Y cómo los guiaba? En círculos, en círculos, en círculos, en círculos, en círculos. 40 años. Ritmo de Dios. Y fíjense que en la fiesta de los tabernáculos pasa algo muy bonito. Quiero que me pongan mucha atención. Los números son importantes, los que están participando del estudio del libro de Apocalipsis. Que ahí sí podemos decir que hay cristianos de primera y segunda categoría. Fíjense, los números son súper importantes. Escuchen.
A los 15 días del mes séptimo celebrarán una convocatoria santa. Nadie debe hacer ningún trabajo. Durante 7 días celebrarán la fiesta solemne al Señor. Ofrecerán en holocausto, en ofrenda encendida de olor grato al Señor, 3 becerros de la vacada, 2 carneros, 14 corderos de un año, todos ellos sin defecto. Luego voy a ir leyendo el segundo día y así, no voy a leer todo el texto. 17. El segundo día ofrecerán 12 carneros de la vacada, y etcétera, etcétera. El tercer día ofrecerán 11. El cuarto día ofrecerán 10. El quinto día ofrecerán 9 becerros. Los otros no cambian. El sexto día ofrecerán 8 becerros. ¿Qué va a pasar el séptimo día? Y el séptimo día van a ofrecer 7 becerros. Y en el octavo día celebrarán una fiesta solemne. Fíjense cómo se iba disminuyendo la cantidad para llegar al final de la fiesta. ¿Con cuánto? Con 7 becerros. Ese número descendiente de animales de 13 a 7 simboliza ¿qué cosa? Plenitud. ¿Se dirige hacia dónde? ¿Qué es el 7? Sí es plenitud, pero en este contexto es reposo. ¿Y saben quién es nuestro único reposo? Jesús. Si usted está pasando algo difícil en su vida y quiere poner la esperanza en ídolos, no lo haga. No le va a funcionar. No va a resultar. Ponga su esperanza en Cristo Jesús. Él es quien es nuestro único reposo, en quien podemos encontrar verdadero reposo. Entonces, esta especie de coronación del año litúrgico nos dice que Dios, en el ritmo de adoración que tenemos, siempre nos va a llevar a reposar en Cristo Jesús. Y Dios se deleita en esa obediencia del pueblo, como el verdadero sacrificio. Pero ¿saben lo que pasó aquí? Es que Cristo fue el único que podía ofrecer un sacrificio, como dice aquí. En Efesios 5:2 dice lo siguiente. Vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. En el contexto del sacrificio de Cristo como aroma fragante, fíjense que no deja de lado la comunidad. Está diciendo que vivamos en amor como Cristo nos amó. Entonces, este culto que nosotros ofrecemos es un culto que tiene todas estas características. Pero este culto debe también reflejar la vida que nosotros llevamos delante del Señor, que ciertamente no es perfecta porque solo Jesús es el sacrificio perfecto por nosotros. Su obediencia activa, o sea, vivir la vida que nosotros teníamos que vivir, nos justificó. Y su obediencia pasiva, morir la muerte que nosotros merecíamos morir, nos salvó y nos redimió. Cristo obedece activamente la ley para darnos su justicia. Y obedece a Dios pasivamente, entregándose al sacrificio que exigía la ley, de manera pasiva para salvarnos a cada uno de nosotros. La sinceridad en la adoración es vital para aquello. Fíjense que el Señor, cuando ellos no lo hacían de manera sincera, les dice: estoy harto de sus holocaustos, me dan asco. No porque lo hicieran de manera incorrecta, no, es porque no ponían el corazón allí. Y saben que nosotros nos podemos convertir en ese tipo de personas, nomistas, que si me porto bien, este es mi sacrificio santo y agradable a Dios.
y aquí estoy. O en su defecto, voy todos los domingos. Y eso me tiene que poner un rango, una categoría delante del Señor. ¿Pero por qué lo hacemos? ¿Venimos para ganarnos el favor de Dios? ¿Favor que Cristo ya se ganó por nosotros? De esto yo me arrepentí hace tiempo, pero se los quiero contar. Yo me sentí orgulloso de haber faltado al culto 3 veces en mi vida. Y no es chiste, yo he faltado, no sé, ahora ni las cuento, serán unas pocas más, pero cuando llevaba la cuenta en esa ocasión, eran 3 veces en mi vida. Solamente 3 veces en mi vida. Y yo lo contaba. ¿Y saben lo que es eso? Justicia propia. Autojustificación. Porque no podía faltar al culto, obvio. Pero mi motivación era no perder mi récord. ¿Cómo voy a retroceder tanto camino? Miren lo absurdo de cómo uno puede convertir el día santo del Señor en una práctica despreciable para Dios. Nuestro culto, nuestras canciones, nuestras ofrendas, todo es vacío si no está puesto nuestro corazón allí. Entonces, todo este pasaje no se trata de un ritual vacío y sin importancia, sino de una relación viva con Dios. Dios quiere adoradores que recuerden la fidelidad que Dios tiene diariamente con nosotros y que respondamos con gratitud. El mensaje es clarísimo. Debemos adorar continuamente porque Cristo nunca deja de interceder por nosotros. Adoramos ordenadamente porque Dios es el Dios del tiempo y de los ritmos litúrgicos. Y adoramos a Dios con alegría y de manera sincera porque su Espíritu nos santifica de adentro hacia afuera. En Cristo todos los sacrificios se cumplen y toda la adoración encuentra sentido, tanto la del Antiguo Testamento como la de la iglesia primitiva y la que nosotros presentamos hoy, solo allí encuentra sentido, solo en Cristo Jesús. Él es el sacrificio diario, Él es nuestro Shabbat, Él es nuestro descanso diario, descanso semanal, Él es nuestro Pesaj, Él es nuestra Pascua, por Él el Señor no nos ha matado, Él es nuestro Pentecostés, Él primero es las primicias. Él es nuestra expiación. Y Él es nuestro acompañante y nuestro tabernáculo perfecto. Por lo tanto, adoremos a Dios con reverencia, con constancia, con alegría, porque Él es digno de recibir lo mejor de nosotros. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque podemos ver en este ritmo de la liturgia hebrea, Señor, tu corazón compasivo, piadoso, misericordioso y lleno de gracia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque el sacrificio continuo, las fiestas anuales, vinieron a ser sombras, Señor, eran sombras del sacrificio eterno de tu Hijo Jesucristo, quien ahora nos invita a vivir en adoración constante porque Él es constante. Guiados por tu Espíritu, Señor, porque somos habitación de tu Espíritu. Y de manera constante y perpetua, Señor, hasta el día en que celebremos con tu Hijo Jesús esa fiesta eterna en su reino. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.